Bueno, continuamos entonces con nuestro programa y nos ubicamos entonces aquí en lo que va a ser el contenido de lo que vamos a ver. Ya empezamos con una contextualización del Código General del Proceso, aterrizamos en su justa causa todas las instituciones. Hoy vamos a ver un concepto y las características, o sea, el capítulo segundo de el arbitramiento. Y ahí continuaremos pues por nuestro derrotero. Tendríamos que decir qué es el arbitraje. Como definición, pues simplemente vamos a dar esta. Hay muchas, como en todas las instituciones jurídicas, casi que por cada doctrinante hay una definición. Pero lo vamos a ubicar en un ámbito, estos primeros capítulos tienen un ámbito general, por eso ustedes ven que al final en el contenido están ya referidos los que son el 6, 7, 8 al arbitraje nacional y el último al arbitraje internacional. Pero hay que dar un enfoque, tenemos que promover un enfoque general para entender esa institución, de dónde viene, por qué llega. Digamos que sobre ella ya les han comentado, y tenemos un capítulo como mecanismo alternativo de solución de conflicto, que es porque efectivamente aparece apoyando al Estado en el tema de jurisdicción. Jurisdiction, juris derecho, dictio, decir quién dice el derecho. Y entonces es importante y hay que mirarlo. Y los invito a que lo miren el artículo 116 de la Constitución, que amplió el esquema de la jurisdicción en Colombia. Ya no solo los jueces son los que administran justicia, sino ya intervienen otro tipo de personas, me estoy refiriendo en plural porque no solo son naturales, sino también jurídicas, y ustedes ya lo saben y lo conocen. Y el arbitraje entra en este esquema porque es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. O sea, distinto al tradicional. ¿Cuál es el tradicional? El de los jueces, el proceso judicial ante un juez, el de la rama judicial del Poder Público. De ahí que se diga que el arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia por acuerdo de las partes. Entonces vamos viendo cómo sus elementos se van constituyendo en este concepto. Procedimiento. Y si lo miran ustedes con un tipo de proceso que en el ambaje civil, por ejemplo, se constituye y es un tipo de proceso. O sea, tenemos, si ustedes conocen, el declarativo, el ejecutivo, los liquidatorios, el de jurisdicción voluntaria y el arbitrario. Pero así como vamos a llegar en el nacional, pues hay que darle el enfoque y desde allá hay la importancia de esta parte histórica, que tienen que mirarlo a la luz de una ley especial que es. Por eso si usted va y mira como tal arbitraje en el contexto del Código General del Proceso, pues no va a encontrar nada. ¿Por qué? Porque el Código General del Proceso es una norma, es una aglutinación de normas de carácter ordinarias. Y el arbitraje en Colombia tiene un manejo a través de ley especial, que es la inmediatamente anterior a la de la promulgación del Código General del Proceso. Por eso es fácil referenciarla. Ley 1563 de 2012, que reunió, recopiló todas las normas en materia, que estaban muy dispersas en materia de arbitraje tanto nacional como internacional en esa ley especial. Eso es un procedimiento donde hay controversia, pero con ese primer elemento importantísimo, por acuerdo de las partes. De tal manera que si no existe acuerdo de las partes, no va a haber nunca arbitraje o la posibilidad de desplegar este procedimiento, que es un requisito sine qua non. Y si esa controversia persiste y el conflicto persiste y esas partes no se pueden poner de acuerdo, pues ¿qué hay que hacer? Acudir a la jurisdicción ordinaria, a la rama jurisdiccional del poder público para que nos ayude a resolver el problema. Entonces, primer elemento, acuerdo de las partes, siendo contencioso, existiendo controversia.
a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros. Y ahí tenemos todo el parámetro, por eso es que me gusta este concepto de lo que vamos a desarrollar. En cuanto que puede ser un solo árbitro o disyuntivo un tribunal de varios árbitros, que por regla general son 3. Pero se tiene la mala concepción o la mala percepción, que es que siempre estamos frente a un tribunal de arbitramiento que son 3 árbitros. Sí, perfecto, y es lo más común y es lo que más pulula, pero hay ambientes de un solo árbitro y ahí lo está disponiendo y diciendo un árbitro, un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia, pues le obliga a un fallo que técnicamente se llama entre nosotros, hablando de arbitraje, laudo arbitral, que es obligatoria para las partes. Digamos que tiene ese ingrediente y ese último elemento coercitivo, y dice que es obligatoria para las partes porque a él se someten y hay la forma efectivamente de ejecutarlo. Al escoger el arbitraje, las partes entonces optan por un procedimiento privado de solución de controversias y la excluyen ante los tribunales. Y en realidad eso es lo que pasa y eso es lo que ha venido pasando. ¿Sí? Procedimiento privado. Y ahí viene toda una controversia de la privatización de la justicia y que si eso se constituye en la privatización de la justicia. Cada uno toma su partido, pero en el fondo para mí, sí, claro, esa es la privatización de la justicia, en el cual las partes que tienen esa controversia la someten allí. Miren que aquí partimos de asuntos que ya están totalmente definidos en cuanto a que el conflicto existe y puede existir. El conflicto es inerte, hace parte del ser humano, de la reunión de dos o más seres humanos. Pues digamos que eso ya no merita ninguna otra discusión. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos y tenemos que mirar el enfoque de cómo resolverlo. Y entonces vamos a las dos formas de resolverlo, que son tradicionales en la historia. O la autocomposición, que es aquel asunto en el cual las partes por sí mismas pueden darle solución al problema y asimismo cumplir la decisión que tomen. No es el caso del arbitraje. O la heterocomposición, que es la presencia de un tercero para resolver el conflicto y aquí aparece el árbitro, así sea uno o sea un tribunal. Entonces estamos frente a la heterocomposición, una controversia, un conflicto que las partes por sí solas no fueron capaces de resolver, necesitan la ayuda de alguien. Y Colombia ha facilitado, ¿quiénes? Entre ellos, los árbitros. Por eso se dice que optan por ese procedimiento privado, o sea, dicen, en franca lid, este asunto lo tendría que resolver un juez de la República a través de un proceso judicial como está contemplado en toda la norma constitucional, sustancial y procesal. Pero nosotros, de común acuerdo, definimos y preferimos hacerlo ante un árbitro o un tribunal de arbitramiento. Hoy, entonces, el capítulo es de las características principales, habrán más, claro, pero principales del arbitraje. 5. De manera general, acuérdense que estamos en las generalidades. Se dice, el arbitraje es consensual. El proceso de arbitraje únicamente puede tener lugar si ambas partes lo han acordado. Miren que hacemos énfasis en consensual, común acuerdo. En el caso de controversias futuras que pudieran derivarse de un contrato, las partes incluyen una cláusula de arbitraje en el contrato. Primer evento. Controversias futuras, entonces por eso ustedes encuentran, si se llegase a presentar una diferencia en el desarrollo de este proceso, acudiremos a un tribunal de arbitramiento. Entonces ahí la está dejando a futuro. La cláusula compromisoria que tenemos entre nosotros. O una controversia existente que puede someterse a arbitraje mediante un acuerdo de sometimiento entre las partes. Compromiso. Pues ahí están resaltadas las dos modalidades y en Colombia aplican si es una cláusula compromisoria para controversias a futuro
No sabemos, puede que no se presenten. Entonces, si se firma un contrato con una cláusula compromisoria en el cual dice que si se presentan diferencias ante un tribunal de arbitramiento, ¿qué sucede si no hay controversias, si no se presentan conflictos? Simplemente el contrato se desarrolla y se cumple, no hay lugar. Pero en dado caso la controversia, entonces estoy diciendo, acuda al tribunal de arbitramiento, acuda al árbitro y no acuda a la rama judicial del Poder Público para controversias futuras. O controversias existentes, que sería el compromiso que también queda establecido. Si eso se presenta, es presente no futuro, mediante un acuerdo de sometimiento entre las partes. Acudirán también al árbitro o al tribunal de arbitramiento. Y en el esquema de mecanismos alternativos de solución de conflictos, a diferencia de la mediación, que es otro mecanismo, una parte no puede retirarse unilateralmente de un proceso de arbitraje. O sea, lo vincula después de que usted haya manifestado y esté probada su voluntad, que puede ser muy sencillo a través de ese contrato porque usted suscribe esa cláusula como todas las otras, usted unilateralmente no puede retirarse de ese proceso de arbitraje. Y si lo hace, pues le trae las consecuencias jurídicas a que haya lugar, mientras que eso hace distinción, o distinción no, diferencia con el de mediación en el cual sí se puede. Acá no, en el arbitraje usted dio con su consentimiento, ya sea presente o sea futuro, por lo tanto lo obliga. La segunda característica, las partes seleccionan al árbitro o árbitros. Es potestativo en virtud del reglamento de la OPI, por ejemplo, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la cual estamos derivando estas características. Dice, compete a las partes seleccionar conjuntamente a un árbitro único, si es del caso, y el asunto lo puede ventilar por un solo árbitro. Caso, digámoslo así, particular o singular, mejor llamémoslo singular y en adelante lo vamos a llamar singular porque es un solo árbitro. A diferencia del singular tendríamos el plural y es si optan por un tribunal. Tribunal siempre nos está hablando de varios. Desde la época de griegos y romanos nosotros encontramos como tribunal o como tribunales varios heterocomponedores, varios jueces, varios peretores. De ahí que ese es el evento el primero es el evento del árbitro único, simple. El plural, optan por un tribunal compuesto por 3 árbitros. Entonces cada parte selecciona a uno de los árbitros. Entonces las dos partes en conflictos, A escoge el suyo, B escoge el suyo. Y esos dos que escogieron, tanto A y B, seleccionan a su vez un tercer árbitro que ejercerá las funciones de árbitro presidente. Y ahí se conformaría el tribunal de esos 3. Una parte aporta uno, otra parte aporta otro, y esos dos que ellos aportan escogen el tercero. Y es una posibilidad válida. Otra es que el centro proponga árbitros especializados en materia en cuestión o nombre directamente a miembros del tribunal arbitral. Si así lo sometieron, miren que aquí hay una libertad amplia porque como está en el ámbito de lo privado, les permite. Muchos dicen el centro, hay unos centros, conocerán ustedes, hay unos centros especializados, claro, proponga los árbitros. Y entonces ese centro posee una amplia base de datos sobre árbitros, o sea, una lista de especialistas en los distintos asuntos y por eso, de alguna manera, enfoca esa elección que incluye expertos con vasta experiencia en el ámbito de solución de controversias, de un lado, o sea, que manejen el tema procesal, por decirlo así, y expertos en todos los aspectos técnicos o jurídicos de la propiedad intelectual, en este caso de propiedad intelectual, porque estamos hablando de esa Organización Mundial de Propiedad Intelectual, pero opera de manera general para todos los asuntos sometidos a arbitraje. La tercera característica, el arbitraje es neutral. ¿A qué alude esta?
que además de seleccionar árbitros de nacionalidad apropiada, las partes pueden especificar elementos tan importantes como el derecho aplicable. Entonces, mire todo lo que le otorga. Ellos pueden definir, antes de someterse al proceso judicial, el derecho aplicable. ¿Qué derecho le van a aplicar? Si el de un país, si el del otro, si el de un contexto internacional, si el de un contexto mundial, si el de un contexto regional. Y eso es una gama y un abanico grande, ¿cierto? De poder, digámoslo así, elegir, pero están en su facultad de hacerlo y pueden, entonces, ese elemento del derecho aplicable establecer cuál. El idioma también podrían definir de hoy y de ahí la gran importancia, y lo conocen ustedes en el campo laboral y a eso se tienen que habituar del manejo de los idiomas porque miren cómo se puede presentar. Y entonces uno teniendo conocimiento, ejemplo, podría, y sin importarle, porque tiene las competencias para hacerlo en su idioma, en el nuestro, el castellano, el propio o el natural, manejamos además el inglés, pero además manejamos el francés y entonces me muevo en ese campo sin ningún inconveniente. Y el lugar en que se celebrará el arbitraje. Esto sobre todo para temas de arbitraje internacional, que uno, claro, entendería que si el conflicto es entre empresas o estados distintos, pues obviamente que habría que acudir a definir el lugar, porque entendería uno que si se trata de asuntos de carácter nacional, pues en el ámbito nacional se definiría dónde se va a celebrar el arbitraje, sin ser esto una camisa de fuerza, porque siendo las dos partes de connotación nacional o con domicilio aquí, ejemplo en Colombia, podrían disponer que ese arbitraje se llevara por sus características en otro país y están en la libertad de hacerlo. ¿Qué garantiza eso? Que ninguna de las partes goce de ventajas derivadas de presentar el caso ante sus tribunales nacionales. Claro, si es de carácter internacional lo decimos, pues entonces ni en su nacionalidad ni en la mía. Vamos a una tercera. Y entonces acudimos a una Cámara de Comercio Internacional, en fin, y allá entonces habrá garantías para los dos. La confidencialidad como cuarta característica del arbitraje. El reglamento del arbitraje del que estamos hablando, que no es el único, este nos sirve simplemente de ejemplo y lo cogemos como guía de esa Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, protege específicamente la confidencialidad de la existencia del arbitraje. O sea, esas divulgaciones realizadas durante dicho proceso, en el trámite, que surjan del proceso, que nazcan del proceso, y el laudo. O sea, desde que inicia el proceso hasta que termina, que en materia arbitral sabemos que es con unos previos que las partes han acordado, terminando con un fallo que se llama laudo arbitral. Y en ese caso particular, en determinadas circunstancias, ese reglamento de esa permite a una parte restringir el acceso a secretos comerciales u otra información confidencial que se presente al tribunal arbitral o a uno de los asesores que se pronuncie sobre su confidencialidad ante el tribunal arbitral. Digamos que una libertad amplia en el manejo de esa confidencialidad y al seno del tribunal de arbitramiento lo pueden llevar y daría desarrollo a esta característica de esa confidencialidad. Y la quinta característica es que esa decisión del tribunal arbitral es definitiva y fácil de ejecutar, entre dos características diferentes. Decisión definitiva, ¿a qué está aludiendo? A un principio universal que ustedes conocen, que es el principio de la cosa juzgada. Y entonces yo me someto a él, pero la decisión que se tome en él hace tránsito a cosa juzgada, de tal manera que dos eventos, al determinarse como cosa juzgada, es que acepto ese fallo, no me podrán adelantar a futuro otro proceso
con base en las mismas pretensiones y entre las mismas partes, porque aplica el principio de cosa juzgada. Y va el segundo paso, que es su ejecución. Y hago énfasis en ese fácil de ejecutar, porque ahí es donde tenemos y se tienen con muchos inconvenientes, que a veces no es fácil de ejecutar. Y entonces pasa a ser un contrasentido, porque se desarrolla todo un proceso, se respeta toda una normatividad internacional, constitucional, sustancial, procesal. Y resulta que esa decisión después, si la parte vencida no la quiere cumplir, se torna en difícil de poder ejecutar. En lenguaje común diríamos, pues adelantamos toda una actuación, ya está definido y ahora la ejecución se me vuelve más difícil que el mismo proceso, y en Colombia no se les pasa así en muchos de los eventos. Por eso hago y resalto esa palabra de fácil de ejecutar, que hayan los mecanismos que permitan ejecutar, que una vez haya una decisión, o sea, ese laudo arbitral esté firme, sea fácil de ejecutar. Eso es lo que dispone. Entonces, en el reglamento del cual venimos hablando, que nos sirve de ejemplo, las partes se comprometen a ejecutar el laudo del tribunal arbitral sin demora. Estamos hablando de la duración razonable de todas las actividades judiciales, jurisdiccionales o que nos ayuden a resolver conflictos. Porque cuando no tenemos duración razonable de esos procesos, pues es lo antagónico a la administración de justicia. No tiene ningún sentido que yo someta una controversia a una institución que se llame Estado, el nombre que sea y el Estado que sea, y ese Estado se demore 10 años en resolverme la controversia. Eso es antagónico a la administración de justicia. Por eso se habla de tiempos razonables, duración razonable del proceso de la actuación para que se cumpla. Los laudos internacionales son ejecutados por los tribunales nacionales en virtud de la Convención de Nueva York. ¿Por qué? Porque están adscritas a ella, que solo permite denegar la ejecución del laudo en un número limitado de excepciones. Bueno, pero el general, ¿qué nos dice? Que adscritos, y hoy existen más de 140 estados parte en esa Convención de Nueva York, determinan que existan los mecanismos para ejecutar ese laudo arbitral si es caso de incumplimiento. O sea, ¿qué pasa con toda sentencia? Y en este caso, pues estamos hablando de laudo arbitral, que saben ustedes que es la sentencia o lo que se equipara a sentencia en todas las otras actuaciones. Dos cosas, y solo dos cosas pueden pasar. Una, que dispuesto, o sea, en firme, se cumpla. Y si eso es así, pues ya se habrá logrado la satisfacción de la controversia que se llevó a ese tribunal de arbitramiento. Y el otro evento es que no se cumpla. Entonces, si estamos frente al segundo fenómeno, que es que no se cumpla, pues tendrán que habilitarse todos los mecanismos para que la ejecución sea efectiva y pronta. Y a eso entonces hace alusión esta quinta característica. De tal manera, con base en eso, pues terminamos nuestra primera sesión, nuestro segundo capítulo ya dentro del desarrollo de lo que es el arbitramiento.